Amados hermanos, bendiciones para todos. Que el Señor sea con ustedes hoy y siempre. Continuamos en nuestro tema, lo que el Señor nos ha traído, ser casa de sacrificio. Y es que, hermanos, Él quiere que seamos conscientes de algo que siempre hemos sido. Cada uno de nosotros somos casa de sacrificio para el Señor. Pero al ser conscientes de esta verdad, asumimos la vida y nuestro estilo de vida de otra manera. Porque ahora entendemos plenamente en el nombre de Jesús que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, cualquier reacción, cualquier impulso, debería ser un sacrificio agradable delante del Señor. Por eso Él en su misericordia incluye el arrepentimiento y la humillación, porque sabe que luchamos con esta humanidad. Bien, hoy lunes continuamos con la segunda parte de lo que el Señor nos dejó el jueves pasado, ser casa de sacrificio y nuestra vida en Cristo. Y repasábamos los principios fundamentales que el Señor nos dio en 2 de Crónicas 7 del 11 al 22. La comunión con Dios, la humildad y la oración, la respuesta de Dios al arrepentimiento, la obediencia a la palabra de Dios y la advertencia y consecuencias del abandono de la presencia y comunión con Dios. Pero ahora el Señor nos lleva a ahondar en lo siguiente, y son 3 aspectos sumamente importantes. Y es que nosotros, hermanos amados, lo primero es el sacrificio y la adoración. Porque todo el pasaje desde el capítulo 6 nos muestra la actitud de Salomón y la actitud del pueblo como parte de la dedicación del templo. Y para nosotros, amados hermanos, es un recorderis de cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios, cómo son nuestros sacrificios, la actitud de total reverencia, respeto por la santidad de Dios, la adoración constante con nuestra propia vida. Y recordemos que la adoración comienza con la obediencia. La adoración comienza con el amor a Dios, el amor por Jesús, ese compromiso que hacemos con Él, no como una deuda en un contexto de obligación y libertad coartada, sino el saber que nos debemos a Él en todo y queremos agradarle en todo. Así que nuestra actitud también es importante en el sacrificio y la adoración. Nuestra adoración y compromiso con Dios son un sacrificio viviente. Nosotros nos ofrendamos a Él. Y este es nuestro culto racional. Recordemos Romanos 12:1. Es nuestra decisión adorarle con nuestras vidas, sabiendo que es muy poco lo que podemos hacer para pagar tanto amor, tanta dedicación, su gracia, su bondad y misericordia para con nosotros. Lo segundo, y es que la gente suele citar el versículo 14, y si mi pueblo se humillare, y lo citan muchísimas veces en diferentes contextos, aún inconversos lo citan. Pero se nos olvida la advertencia de Dios en el versículo 13. Por eso intencionalmente lo dejé para hacer un énfasis en esto, y es que es Dios el que envía a su pueblo muchas veces los males que los aquejan. La sequía, la pestilencia y la plaga. En una sociedad agrícola donde la economía se basaba precisamente en la agricultura, son males gravísimos porque afectan todo. Una vez afectada la economía de una sociedad, se afectan todas las demás áreas
de desarrollo de esa sociedad. Entonces miren el impacto de esto. Si Dios enviare sequía, pestilencia o plaga. Y decíamos la semana pasada, analizábamos que Dios lo envía ¿para qué? Para obligarnos a buscarle, para llevarnos al arrepentimiento, porque si todo está bien, no vamos a querer escuchar lo que no nos gusta, no vamos a querer escuchar la exhortación, no vamos a sentir que necesitamos escuchar la voz de Dios para que nos dé dirección. Así somos. Y nos lo demuestra el ciclo constante de pecado y arrepentimiento en el libro de Jueces. Ahí está resumido el comportamiento del pueblo de Dios y cómo somos los seres humanos. A veces necesitamos la tribulación para voltear nuestro rostro a Dios y querer humillarnos y querer volver al camino y buscarlo a Él y solo a Él. Lastimosamente es así. Y lo tercero, lo más precioso es esa promesa de Dios. Dios asegura a Salomón que su presencia nunca se apartará del templo siempre y cuando el pueblo se mantenga fiel. El Señor nos asegura a nosotros que sus ojos estarán puestos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestro clamor. Que Él nos va a restaurar, que Él nos va a levantar, vengamos como vengamos en las circunstancias que sean, aun cuando nos hayamos apartado de Él, aun cuando vengamos envueltos en tinieblas, porque amados, la separación de Dios trae oscuridad, entenebrecimiento en nuestra mente, pero siempre queda en nosotros ese soplo divino que nos da que nos hace aptos o nos da la capacidad de recibir vida espiritual cuando buscamos a Dios, cuando nos humillamos delante de Él, que es lo que pasó con el hijo pródigo. Se apartó de su padre, pero su padre lo restauró. Bendito sea el nombre del Señor, que hacemos énfasis en todo esto. Así que, mis hermanos, el sacrificio se basa en que nosotros nos ofrendamos a nosotros mismos y que nuestra vida es una vida de entrega al Señor. Así que cuando ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo, significa vivir en obediencia a Dios, buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Y no es una carga, sino una expresión de amor hacia aquel que nos ha dado todo. Esta entrega debe ser un acto diario, todos los días. Cuando abrimos nuestros ojos, Señor, te entrego este día, bendigo este día, que tú me permites vivir. Señor, te entrego el día que pasó y bendigo la noche que comienza. Gracias por el descanso. Hermanos, esta entrega no es más que la adoración y la completa sumisión y el doblegar nuestra voluntad a su voluntad. Es un acto diario donde cada acción, cada pensamiento y decisión es una oportunidad para glorificar a Dios. Importante dentro del sacrificio, la renovación de nuestra mente para transformarnos a nosotros mismos. No podemos hacer algo que no creemos o que no conocemos. No podemos hablar lo que no conocemos o no creemos. Es necesario renovar nuestra mente por el conocimiento, el estudio de la palabra, los pensamientos de Dios. Dice la palabra que mi mente es la mente de Cristo, pero no hay manera de que nuestra mente sea la mente de Cristo si no conocemos los pensamientos de Dios que están consignados en su palabra. Así que parte de este sacrificio es la renovación de nuestra mente. Al alejarnos de los patrones del mundo, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos a vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2.
Así que nos alineamos con la voluntad de Dios y nos alejamos de lo que nos ha enseñado el mundo, de las mentiras del mundo, de las mentiras que hemos creído acerca de nosotros mismos también. Porque nuestra identidad ya no es lo que dice el mundo que somos, ni aún lo que pensamos que somos, sino lo que dice Dios que somos. Hijos del Dios Altísimo, esclavos de Cristo, embajadores del reino de los cielos, agentes morales de Dios, porque somos sus embajadores. Somos la sal de la tierra, somos la luz en medio de la oscuridad, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Por medio de Cristo somos amados y aceptados en el trono de la gracia, ante el trono de la gracia. La renovación de mente es un proceso continuo por el conocimiento de la palabra, por el estudio de la palabra, al escudriñar la palabra de Dios. Y a medida que permitimos que esta palabra moldee nuestros pensamientos, entonces nos transformamos en la imagen de Cristo, ni más ni menos. Otro aspecto de nuestro sacrificio es el amor y el servicio. Esto es la esencia del sacrificio, porque el sacrificio en la vida cristiana también se expresa en el amor y servicio a los demás. Jesús nos enseñó que el amor a Dios y al prójimo son los mandamientos más grandes. Mis amados, servir a los demás, vivir en humildad y amar como Cristo nos amó a nosotros son las verdaderas marcas y señales de una vida sacrificada a Dios. Entonces hemos de gestionar nuestras emociones. Hemos de aprender a gestionar todo lo que nace naturalmente en nosotros, el rencor, el odio, el resentimiento, la tristeza, la angustia, la desesperación, todo hemos de aprender a gestionarlo. Y la palabra nos capacita, el Espíritu Santo nos guía. La palabra lo dice, cómo hemos de gestionar las emociones. El plan de Dios no es que cancelemos o anulemos lo que sentimos, es que lo superemos, dejando de ser cristianos carnales, porque los carnales viven según sus emociones y sentimientos, aunque sean cristianos, y pasando a ser cristianos espirituales, y esto es, sabiendo gestionar las emociones en la presencia del Padre. La clave está en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán es llevado a la presencia de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la acción de gracias es el cierre de esa oración. Es decir, gracias Padre, porque lo que yo no tengo el poder de cambiar, tú sí lo harás. Y yo descanso en ti y confío en ti. Y eso tiene una consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará o protegerá vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Es decir, la paz de Dios, que no podemos comprender cómo es posible que sentimos eso en medio de la adversidad. Esa paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento va a proteger nuestra salud emocional y salud mental. No de cualquier manera, sino en Cristo. Esto es el sacrificio. Miren qué tremendo. Amor y servicio. Con un arrepentimiento constante, otro aspecto del sacrificio. Un corazón humilde. Porque por mí mismo no voy a estar listo para perdonar, porque de forma natural, incluso carnal, quiero que alguien pague por el dolor que me han causado, que alguien pague por el enojo, por la ira que me han causado, que alguien me pague por el daño recibido. Pero perdonar implica renunciar a cobrar la deuda, asumir la deuda, romper la factura, asumir el pecado del otro sobre mí y permitir que Dios sane la herida para que yo pueda tener mi corazón sano. Porque, amados, el Señor no puede usar a alguien herido. El arrepentimiento constante es un sacrificio. Y hablo del perdón, porque eso es un sacrificio grandísimo, perdonar a otro, sea el pecado que sea, hay que perdonar.
Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento es un sacrificio constante. Sabemos que en nuestra humanidad fallaremos, pero Dios en su fidelidad siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, y ha hecho provisión para ello en su palabra. El arrepentimiento continuo nos mantiene cerca de su corazón, recordándonos nuestra dependencia de su gracia. Dependemos de su gracia. Es su gracia la que nos cobija cuando somos tan imperfectos. Así que el arrepentimiento no es un acto de vergüenza, sino una oportunidad de redención. Cada vez que nos volvemos a Dios en arrepentimiento, experimentamos su gracia que nos renueva, que nos levanta, que nos restaura. Somos templo de Dios y Él habita en nosotros. Dios elige habitar en el templo y este aspecto ya cierra este ciclo para luego retomar nuevos aspectos como casas de sacrificio. Así que, amados, Dios habita en nosotros, somos su templo. Y en 2 de Crónicas 7, Él elige habitar en el templo de Salomón, pero después de la obra redentora de Cristo, el lugar de su morada cambia, ya no es un edificio, sino nosotros los creyentes, quienes nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Así que esto transforma nuestra vida, ya que Dios no solo está con nosotros, sino en nosotros. Nos guía, consuela, capacita, enseña, dirige, redarguye también y exhorta. Tenemos la atención de Dios, su cuidado amoroso. Tenemos una relación íntima con Dios, una comunión constante. Y esta relación es el núcleo de nuestra existencia. Cuando cultivamos esta comunión, entonces encontramos un propósito, encontramos nuestra identidad y plenitud en su presencia. Amados, somos restaurados al diseño inicial de Dios, vivos espiritualmente como el primer Adán, para experimentar una comunión constante con el Señor. Jesús nos dio la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios. Es Jesús quien restaura esa relación. Él, en su ministerio de la reconciliación, nos reconcilia con Dios para que podamos recibir la vida espiritual que Dios diseñó en el primer Adán. Y es a través de Jesús que estamos vivos. Así que por esto somos casa de sacrificio para el Señor. Oramos en este día dándote gracias, Altísimo, por tus enseñanzas, por tu verdad, por la profundidad de esto que nos das, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que nuestros corazones sean esa tierra fértil, donde tu palabra y esta enseñanza pueda crecer, florecer abundantemente y dar frutos de gloria para ti, oh Padre Dios Todopoderoso. Que nuestras vidas den ese fruto jugoso, abundante y delicioso para ti. Que te glorifiques en nuestras vidas y nuestras vidas te den gloria a ti, Señor. En el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén.